tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en Dame el Poder, hoy con Daniel Sapsay, el más prestigioso profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires. Para los alumnos, que conozco a muchos que se recibieron de abogados y que están estudiando, es una eminencia. Es muy importante escucharlo en estos días donde permanentemente estamos de salto en salto con temas que tienen que ver con la justicia. Y bueno, ahora empezamos la nota con él. Y después, Agustín Monteverde, que es economista, nos va a hablar. Está acá el Fondo Monetario Internacional y demás. Queremos ver qué pasó con estas medidas que anunció el gobierno, cuáles son las perspectivas y demás. Vamos a ver, primero que nada, el doctor Daniel Sapsay. ¿Cómo le va, profesor? ¿Qué tal? ¿Qué dice Elizabeth? Un placer hablar con usted, invitación y por Con tantos gusto. elogios. El Y gusto es sí sé, porque aparte compartido. tengo familiares abogados. Le quiero consultar varias cosas. Primero que nada, esto de la Corte, que piden ahora juicio político legisladores allegados a la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. No hay, diríamos, la cantidad necesaria de legisladores como para que esto prospere, en cuanto a que no tienen mayoría el gobierno en el Congreso. Pero quiero saber qué opina del hecho y cuáles son las posibilidades de que eso efectivamente llegue al puerto que el gobierno desea, juicio político, aunque el gobierno dijo que no, pero la legisladora lo pidió. Bueno, es una clara interferencia del poder político sobre el poder judicial, es decir, una violación de la independencia de la justicia que todo legislador debe saberlo y debe abstenerse de hacer ese tipo de declaraciones, que me parece que en la etapa actual operan más como una suerte de amenaza extorsiva que como una verdadera realidad. ¿Por qué digo esto? El juicio político es uno de los institutos que requieren medidas más agravadas. Se inicia en la Cámara de Diputados, que hace la acusación, y para ello es necesario el voto de los 2/3 de los diputados presentes. Ni remotamente los diputados cuentan con ese número, aún sumando a todos los independientes. Y luego, en senadores, es necesario los 2/3, en donde tampoco cuenta con ese número. Con lo cual es más un factor de perdón realmente muy negativo, que se inscribe en toda la estrategia que ha puesto en marcha el gobierno actual desde que asumió, de destruir los controles, de destruir la independencia de la justicia, y todo en aras fundamentalmente de conseguir la impunidad para el vicepresidente, su familia y los funcionarios, ellos que lo acompañaron en sus administraciones y que también están involucrados, acusados, cesados, en algunos condenados por serios delitos de corrupción. ¿Cómo vive esto con el tema del per saltum de la Corte? ¿Qué podemos esperar y qué tenemos que opinar? De ver, que aceptó el per saltum. Es difícil aventurar un, pronóstico por situación sin precedentes, lo que está ocurriendo. En materia de per saltum, la Suprema solo una oportunidad, fue el caso Muiña, esta es la segunda, pero no ha habido otro caso en el que fueron, de hecho fue una remoción inconstitucional de entre ya tenían además el sentimiento en cuanto al procedimiento de traslado por parte de la Corte en 2-4 de la semana. Mi modo de ver sería lo siguiente. En primer lugar, no se entiende muy bien para qué la Corte Suprema abriría el per saltum, justificándolo en situaciones de gravedad institucional, si después no le va a dar la razón a los jueces. En segundo lugar, me parece que quedaría muy desautorizada la Suprema si fallara en contra de lo decidido hace 2 años, sin que en el medio haya existido ninguna circunstancia que pudiesen hacerla cambiar de, y además la Corte es exactamente la misma. Así que eso me parece lo predecible y lo coherente y lo razonable. Ahora bien, usted sabe que en la Argentina las cuestiones de ese orden las que priman. ¿Cómo está la justicia? ¿Cómo vive en esta comisión? Entrevisté el otro día a un miembro que va a investigar el funcionamiento de la Corte. ¿Cómo puede estar viviendo la Corte todos estos comentarios que hay
en cuanto al cuestionamiento de que si son capaces, que si no son capaces, la posibilidad de que quieran agregar más miembros para diluir el poder de estos 5. Yo les digo la verdad, esta corte con 2 o 3 distintos que había, fue la que en el 2013 frenó la democratización de la justicia, está bueno recordárselo a la gente. Yo confío en la corte, que equilibra con respecto a los otros 2 poderes, pero ¿cómo lo está viviendo esta corte que usted y la justicia en general? ¿Qué escucha? ¿Que se la quieren llevar puesta la justicia? Bueno, yo que lo respondí en la pregunta anterior, realmente, que para la captura de la independencia en general, ya en más de una consideré esta expresión que creo que resulta concluyente, que la captura de la justicia NK, y esto proviene desde que asumieron el poder en Santa Cruz en 1995. Es decir, son 25 años en aras de lograr la captura de la justicia nacional. Así que esto no debía nada sorprendernos. Esa comisión abiertamente inconstitucional, creada por un DNU, no puede dictar DNU cuando no hay circunstancias excepcionales que impiden la sanción de las leyes. Sobre todo envió al Congreso una ley de reforma de la justicia, con lo cual demostró él mismo que el Congreso se encontraba en cenes. En segundo lugar, en su composición, encontraba y Arlanian, que los patrocinantes, los defensores, el primer presidente y el segundo de Echegaray, funcionarios que están involucrados en hechos de corrupción. Ellos han interpuesto a la Corte Suprema para que detenga los procesos en el transcurso de los mismos. Se calcula que solamente el Aldi habría interpuesto por lo menos 10. Entonces, si esto no es un conflicto de intereses, es una interferencia en el funcionamiento del Poder Judicial, en este caso nada menos que de la Corte Suprema, es encontrar otro caso más claro. Y yo esto se inserta, la Constitución le prohíbe al presidente intervenir en cuestiones judiciales. Esto se inserta también en esta arremetida de los defensores, entre otros de Debido, que quieren voltear la causa de los cuadernos a través de cuestionar la ley del arrepentido. La pregunta es, ¿qué dice el código en cuanto a los requisitos de que valgan las pruebas? Porque un profesor de la facultad me dijo que había que ver este tema de que no tengan digitalizado todo lo que atestiguaron los arrepentidos. Como que abriendo la puerta para tratar de voltear la causa de los cuadernos, los defensores se van a agarrar de esto y otras cosas más. Y eso a mí me preocupa como ciudadana, ¿no? ¿Qué dice la ley? ¿El papel vale? Bueno, es un problema de lo que dice la ley de excepción del juez. Yo no le puedo decir cuáles son las causas porque las causas son reservadas, yo no tengo acceso a ellas. Por tanto, si cabe o no cabe, pero lo que sí es que se dedican permanentemente a buscar nulidades, porque aunque no les son, de cada nulidad, a través de cada pedido de nulidad, logran extender más el plazo de las causas, que por eso no progresa. Es parte del entorpecimiento. Doctor, la pobreza es extrema, a todos nos conmueve. La utilización de la pobreza viene desde hace muchísimos años con el clientelismo. Uno se cuestiona cuál es el grado de libertad cuando la necesidad tiene cara de hereje y con los planes y la asistencia social buscan que los voten a los políticos y todos hicieron lo mismo. ¿Qué hay que hacer? En Estados Unidos el voto, por ejemplo, no es obligatorio. Hay quienes dicen que si uno modificara eso, que acá el voto es obligatorio, sería problemático porque, bueno, me dijeron un montón de cosas. La clase media no iría a votar, igual tendrían más poder todavía y avanzarían más sobre los ciudadanos. ¿Qué hay que hacer? Además de tratar de elevar el nivel cultural y educativo, porque realmente esto de que arrean a la gente para votar, uno se pregunta cuál es el grado de libertad con el cual optan y pueden elegir, desesperados, a cambio de que si no votan al que se los exige, y ni que hablar en las provincias, no comen. Elizabeth, es una pregunta con respuesta. Usted ya está preguntando y respondiendo.
No, le En segundo pregunto, lugar, porque me no, cuestiono, ¿qué no, podemos hacer? es toda una posición que en principio presume que la gente destruida y que es pobre es la menos calificada para votar. Y no necesariamente esto es así. Si ustedes componen el modo como distintas clases, los porcentajes muchas bastante equivalentes, no creamos que están diferentes. Acá lo importante es respetar la acción, los intentos que ha habido de calificar el sufragio, de limitarlo, no han dado los positivos al cuerpo. ¿Por qué? Porque como también entre los comentarios que usted dijo que alguien le dijo que cuando se restringe, cuando no se está en su obligatoriedad, los que votan son aquellos que responden a los intereses corporativos que votan. Por ejemplo, los que están sindicalizados, todo puede ser aún peor. Es cierto eso. Por otro lado, la obligatoriedad del sufragio fue incorporada en el 94 a la Constitución Nacional 37. Para poder habría que modificar la cosa de el recomendar que se abra esa caja de Pandora. Dejémosla tranquila a la Constitución. ¿Cuáles son las posibilidades de que efectivamente queden en la impunidad las causas? ¿Qué nos queda por delante? ¿O es muy difícil que ocurra lo que usted Mire, dice la que verdad que se no, está buscando? es difícil porque no tendría que ser un adivino y realmente carezco de esa capacidad. Lo que sí veo en Argentina es muy difícil que la justicia sentencie y más difícil que lo haga en casos de corrupción. Prácticamente no hay ejemplos de sentencias, como en el caso de Vudú, después de una manera clara le ha dado prisión domiciliaria y aún en ese caso realmente se está cumpliendo efectivamente la pena. Entonces, es un problema cultural, es un problema muy serio. El caso de 11 ha sido una excepción excepcionalísima, si va de redundancia, donde se instancia y en un plazo relativamente razonable, finalmente se confirmaron prácticamente todas las culpables, incluyendo a los distintos, no solo funcionarios públicos. Fuera de ese caso es muy difícil traer alguno. ¿Qué ha pasado con los hechos de terrorismo más graves de Argentina, como son los atentados contra la embajada de Islamia y el caso de la muerte del fiscal Nisman, que para la justicia habla de asesinato? Son tres casos emblemáticos de cómo la Argentina o la justicia argentina no logra condenar nada menos que el terrorismo. Todo eso tiene que cambiar. En eso estamos, tratando de hacer aportes y por eso le hacemos la nota y es tan importante lo que nos está diciendo para ayudar a cambiar. Por último, con este tema de la cuarentena, ya para terminar, vemos cercenados, al menos yo, muchos de los derechos. El derecho de reunión, el derecho de circular, las rutas que uno puede subirse pero no se puede bajar en ningún lado porque no te podés entrar en ninguna ciudad, en ningún pueblo, durante más de 200 días. A trabajar, solo trabajan los esenciales, el resto de la gente puede andar por el barrio, pero si no es en un servicio público, en un medio público no puede bajar. ¿Qué opina de eso? Por decreto, avalado por el Senado, los decretos del Ejecutivo, pero bueno, ¿qué tenemos que esperar de todo eso? Es espantoso. Todas las restricciones que son arbitrarias, que no son razonables, son inconstitucionales. Todos los ejemplos que usted dio hoy, después de tantos meses además, muchos impuestos de urgencia son constitucionales, son contrarios a bien. Por lo tanto, acá lo que cabe es ver cómo se van restablecidas en un país, una vez menos en una república democrática. Bueno, yo le agradezco muchísimo. En otra oportunidad me gustaría volver a hablar con usted. Me quedaron pendientes algunos temas, pero bueno, porque están pasando muchas cosas. Pero bueno, lo voy a volver a llamar en otro momento cuando pueda y cuando veamos cómo falla la Corte, sigue en la cuestión de fondo y realmente la gente se está movilizando mucho y hay mucha presencia de la gente pidiendo justicia. Efectivamente, la gran esperanza, el sarampión, como yo lo denomino, esta reacción de la sociedad. Muchísimas gracias, Elizabeth, y hasta
Gracias, doctor. Hasta pronto, gracias. Bueno, después de la pausa, Agustín Monteverde. No se vayan, ya volvemos. El Plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Y hablando de justicia, vamos a pasar a hablar de economía, pero antes quiero hacer esa reflexión que al principio del programa no pude hacer, que es que en este contexto donde hay más de un 40% de pobres y que seguramente en los próximos meses podemos llegar a cerca de 50, uno tiene que replantearse muchas cosas. Estos mensajes contradictorios que hay por parte del poder, por un lado en economía, por otro lado en política, ahora se agrega el tema chavismo sí, chavismo no. Tomas sí, después dicen que no, pero las tomas se hicieron igual, si van a seguir o no. Si expropiaron o no, que al final se echaron para atrás. Que van a arreglar el tema de que el Estado está fundido con más impuestos, impuestos a la riqueza. Los ricos que a su vez no son ricos, muchos porque sobre la tierra, por ejemplo, van a tener que vender un cacho de campo para pagar el impuesto. Cacho de campo que no da ganancia, pero lo van a tener que vender para pagar ese impuesto que están tratando en el Congreso. Todos estos mensajes, este clima, también inseguridad con las taser, inseguridad sí, o dejamos al laissez-faire, al laissez-passer, que todo el mundo haga lo que quiera, garantismo. ¿En dónde estamos? El mercado somos todos, no solamente las grandes multinacionales. Después de que se cerró el acuerdo con los bonistas, y ahora está el Fondo Monetario Internacional acá, donde los más de 40.000 millones de dólares que debemos empezamos a pagar el año que viene algunos, y la idea es que lo posterguen, y por eso debe ser que están tratando de dar algunas señales. De repente vemos al ministro de Economía sentado con empresarios, ahora el fondo se está reuniendo con empresarios, sindicalistas, políticos, porque hay que dar una imagen de que no nos vamos para el surdaje total. Pero en el medio está la gente que también son inversores, que también están estancados, viendo a ver qué pasa. ¿Va a haber una devaluación, mega devaluación o no? ¿Qué pasa? Nadie quiere los pesos. Entonces, toda esta incertidumbre hace que sea fundamental que empiece a haber certidumbres. ¿Qué van a hacer con el tema laboral? ¿Con la gente que no quiere tomar empleados porque tiene miedo a los juicios? ¿Cómo van a resolver todo este tipo de situaciones? Porque tienen miedo a este Estado fundido de que busque cada vez más plata, cada vez más impuestos, y la gente se defiende como puede. El mercado somos todos, el ferretero, el pequeño empresario, las multinacionales, porque los países no desaparecen. El lugar que no ocupa el sector privado, que muchos dicen, no me importa que se vayan las empresas, total, no es así. ¿Quién va a pagar los planes? ¿De dónde va a salir la plata? El lugar que no ocupa el sector privado de producción de bienes y servicios lo ocupan los narcos, la trata de blancas, la trata de personas, los mafiosos, que vienen y compran las empresas baratas. De hecho, fíjense, vías navegables de Rosario con el narcotráfico. Algún que otro amigo de algunas personas, como Cristóbal López, según salió publicado, pueden llegar a querer comprar Oca. No lo digo yo, salió publicado en distintos medios. Y uno se pregunta, ¿quiénes se van a quedar con las empresas? ¿Qué tipo de trabajo va a haber? ¿Qué vamos a terminar? ¿Con un capitalismo de amigos como Vladimir Putin en Rusia? El extremo sería Venezuela, donde el presidente, se comentó en estos últimos días, hace disposición de la minería del petróleo y se lo queda en ellos. O sea, es fundamental restablecer la economía, porque en el tejido social roto y la pobreza es caldo de cultivo para todo. Narcomenudeo, la gente se la tiene que rebuscar como puede. Y si no hay empresas que produzcan bienes y servicios en serio, hay otras cosas mucho más peligrosas. Después vamos a hablar de este tema con Agustín Monteverde. Aquí está Agustín. ¿Cómo estás, Agustín? Un gusto, Eli, ¿Me ¿cómo estás vos? escuchaste? Muy Sí, bien. sí, te estuve Decime cuál oyendo. es el clima de negocios, porque realmente es lo que preocupa a mucha gente que está paralizada en esta situación. Está el fondo acá en estos días, Monetario Internacional, que dijo que no viene para hacer más Es, ajustes. es ¿Cuál es el el clima de clima negocios? es el clima más enrarecido que yo tenga memoria, que yo esté actuando profesionalmente. Creo que debe superar, aunque yo en esa época no trabajaba, al periodo 73-75. Realmente nunca vi tanta desesperación, diría, desconcierto. Eh, por un lado, un clima que plantea el gobierno totalmente antinegocio, anticapital, antiempresa, antitrabajo, y por otro una serie
de improvisaciones, incompetencia. Realmente uno puede sacar de la última semana ejemplos por doquiera de incompetencia, de improvisación, realmente sobreabundan. ¿Y cuál es el clima de negocios? ¿Están yendo las empresas? ¿Qué te dicen todos tus clientes? Vos diste pronósticos que los acertaste en un montón de oportunidades. Por eso me importa mucho lo que pensás. Bueno, mira, concretamente conozco empresarios que han decidido irse a vivir al exterior, así como para que tengas una idea del grado de desazón que reina. Por cierto, creo que es algo que lamentablemente va más allá de los empresarios. Creo que hoy muchos argentinos, mucha clase media está eh, pensando y mirando hacia afuera. Pareciera que al gobierno eso lo tiene sin cuidado, ¿no? Eh, eh, Fundamentalmente yo creo que más allá de las medidas concretas que por supuesto ratifican un rumbo, el rumbo está dado por un clima, un espíritu antipropiedad privada, antiderechos de propiedad. Tengamos en cuenta que hoy en día no se puede despedir personal. Está prohibido quebrar compañías. No se puede desalojar gente de un comercio, de un local. Realmente los derechos de propiedad se han convertido ilusorios hoy en la Argentina. Y para colmo, y esto se entronca con el primer segmento de tu programa, realmente el acceso a la justicia también está coartado, ¿no? Es cierto que el fallo de la Corte es un leading case, que puede ser que muchos empresarios estén viendo a ver qué pasa si equilibra el Poder Judicial, el avance que es natural. Todos los poderes quieren avanzar sobre los otros, es muy común, no en todos, más en los países subdesarrollados como el nuestro. Los países serios no están así. Hay un equilibrio de poderes. Hay un leading case, lo que falle la Corte, los empresarios están viendo a ver qué pasa para el rinraje Sí, final. sí, yo creo que acá lo importante, francamente, no es solamente el caso este que nos tiene a todos pendientes, que en definitiva tiene que ver con el juicio de la señora Kirchner. Acá en la Argentina están suspendidos los derechos constitucionales desde hace meses y antes de la cuarentena ya veníamos afectando una serie de derechos constitucionales y la Corte ni los jueces prácticamente han dicho esta boca es mía. Bueno, lo que está esperando el ciudadano común es que en algún momento la justicia, que está para algo más que simplemente cobrar sueldos, empiece a defender los derechos constitucionales, los derechos del ciudadano. Los ciudadanos se encuentran inermes frente al avance descomunal del Estado, donde se crean impuestos de la noche a la mañana, eh, eh, además en una franca transgresión del derecho de igualdad ante la ley. Realmente estamos en un país muy complejo, mientras el escenario de fondo es el de un verdadero choque de trenes, donde tenemos no solamente una inflación que Dios sabe a dónde vamos a ir a parar, sobre todo por lo que pasa en el frente cambiario, y por otro lado una recesión económica que se convierte verdaderamente en una depresión que probablemente pueda superar incluso lo que vivimos en el año 2001, ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar, ¿qué ves? ¿Vamos camino a una devaluación? ¿Están tratando de postergarlo, de que no haya evaluación? Hicieron una serie de medidas que son una aspirina para un enfermo grave para que suelten los dólares los exportadores, que en realidad a los pequeños productores no le es muy significativo. Es más, capaz que ya le compraron la soja y se queda con esa A ganancia el ver, exportador y el aceitero, porque los pequeños, los em- chiquititos empie- no les significa tanto. empiezo por lo último. En la Argentina, pese a que todos mis colegas hablan de que en general el dólar no está tan atrasado y demás, el dólar está terriblemente atrasado. ¿Por qué? Porque está terriblemente atrasado frente al nivel de improductividad que es hoy la República Argentina. La República Argentina hoy tiene costos exorbitantes tributarios, tiene microregulaciones, hiperregulaciones que lo impiden todo, absolutamente todo. Tiene una legislación laboral que
puede llevar a la quiebra ya no solamente empresas, sino familias. Bueno, en este marco, ofrecerle al chacarero el 3% por un mes, porque es solamente por octubre el 3% de rebaja de retenciones, cuando por otro lado, por vía de la brecha cambiaria y por vía de las retenciones que permanecen del 30%, se le está sacando el doble de valor, el doble del valor que obtienen por el dólar, porque por 50 y pico de pesos que van a obtener por cada dólar, el Estado le está rapiñando casi 100 pesos. Bueno, pretender que los chacareros salgan prontos a liquidar la cosecha es tomarlos por idiotas, ¿no? ¿Qué perspectivas ves a futuro? Porque creo que esto es una cuestión política. La Argentina, desde el punto de vista económico, con un buen plan saldría. Yo veo más política que otra cosa, y la economía va de la mano de la política, va detrás de la política, ¿no? Lo que Pero, pasa es que ¿qué en les este diría? momento, ¿Qué habría que hacer? en este momento, Elizabeth, estamos ante la inminencia de un evento cambiario mayúsculo, de esos que cambian los relojes de la historia, y con ¿Una consecuencias que mega habrá que ver devaluación? cuáles son, pero no me ¿Qué, extrañaría en mega absoluto que sean devaluación? consecuencias políticas. Mira, a la pregunta si van a hacer devaluación o no, yo te respondería con dos respuestas que parecen contradictorias. Por un lado, te diría que está digamos, que está por venir una devaluación. La otra que te diría es que devaluación ya la hicieron cuando destrozaron el peso emitiendo carradas de pesos que la siguen emitiendo para sostener un gasto totalmente desorbitado por razón de la cuarentena y por razones que escapan a la cuarentena y que tienen que ver, como siempre, además con los negocios de la clase política argentina. Bueno, en estas circunstancias yo te diría, acá estamos para vivir un evento cambiario mayúsculo en forma inminente. Creo que tenemos un fin de año muy, muy complicado por delante. Y de lo que dije en la apertura, medio minuto, si no ocupa lugares privados, porque dicen, pues que no les importa que se vayan. Sí que nos tiene que importar. Si no le importa al gobierno, por lo menos que le importe a la gente. Que el sector privado Es crezca y que, progrese, porque si no, no puede pasar lo que yo dije al principio del eh, programa. es que el otro día, charlando con Emilio Campo, me decía algo que a un gobierno populista tal vez no le interesa mantener a esos que producen, porque total, aun cuando el país se empobrezca y se hunda en la miseria, la nomenclatura gobernante sigue disfrutando de las mieles del poder, aún en el África subsahariana, los Mugabe de turno la pasan bien. Bueno, Bueno, estamos con un gobierno en donde están los Mugabe de turno. gracias, Agustín. Te vuelvo a llamar antes de fin de año, o el año que viene. Un Gracias. gusto, Elizabeth, como siempre. Chao. Esperemos que no terminemos así. Gracias a todos ustedes por haber estado ahí en un programa donde decimos siempre la verdad. Chao, pásenla bien. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.